Bueno, índice TGBH. ¿En qué unidades se evalúa el índice TGBH? Sería una pregunta interesante, ¿no? Esta. ¿Qué unidades tiene ese índice? ¿Está bien? Pregunto, ¿no? Ustedes, si estuvieron en el terciario, han hecho una cuentita generalmente, si estaba al aire libre, si no estaba al aire libre, o sea, si había influencia de la radiación o no. Hicieron una cuentita, ¿y qué unidades son esas? Bueno, la evaluación con el índice TGBH es suficiente para determinar si un operario puede seguir desarrollando las tareas en esas condiciones de estrés. Pregunta que puedo hacer en el final. O sea, a ver, si yo evalúo con el TGBH, ¿es suficiente para determinar si un operario puede seguir desarrollando las tareas en esas condiciones de estrés? Sí, no. ¿O por qué? ¿O qué hago en ese caso? ¿Está? Bueno, son preguntas que tendríamos que respondernos en la medida que vayamos haciendo un poquito más de lectura de este material. ¿Está? Este índice se utiliza en ambientes laborales ¿para qué? Para evaluar el estrés térmico. Para evaluar el estrés térmico. ¿Y qué es el estrés térmico? La carga a la que está sometido. Esto lo vimos la clase pasada. Evaluar, ¿se acuerdan que hacíamos la diferencia entre que decíamos que nosotros usábamos dos términos, estrés y tensión, pero que había otras traducciones o incluso material español que usaba otros términos? Nosotros nos vamos a manejar con estos acá, que son los que están en la normativa argentina. ¿Está bien? ¿Qué hacemos con el TGBH? Evaluamos el estrés térmico, o sea, evaluamos la carga a la que está sometida el trabajador. ¿Para qué me sirve eso? No me sirve para nada si no tuviéramos relacionado eso con la respuesta fisiológica, o sea, con la tensión. Si no estuviera relacionado, no me sirve para nada. Me sirve para, che, qué lindo, mira, la temperatura de hoy es tanto. No sirve para nada. ¿Está? Si no hubiera esa relación. Esa relación existe, está en la norma. ¿Está? Bueno, por su extrema sencillez es ampliamente utilizado para discriminar si una situación de riesgo es o no admisible. O sea que es un índice rápido, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque me dice si la situación de entrada es admisible o no. Después veremos si seguimos escarbando o no. ¿Qué quiere decir esto? Que si la situación es admisible, vermú con papa frita y seguimos. Para eso es. El problema es cuando me dice no admisible. Ahí, ¿no? Ahí me tengo que poner a laburar. Un poco más que lo que estaba haciendo, ¿no? Bueno, es el índice más utilizado en todo el mundo, no solo para actividades relacionadas con la higiene laboral. En una maratón ahí hay una actividad deportiva, ¿se podría controlar esto? Sí, los valores serían otros y los límites serían otros. Pero podríamos utilizar el mismo índice. Muy bien, el índice TGBH es una primera aproximación. No es un método preciso, grabémoslo en la cabeza. Es una primera aproximación, no es un método preciso. Está documentado en la Asociación de Higienistas y en la ISO 7243 de 1989, que luego se actualizó en el 2017. Y vamos a ver cómo fue la secuencia. Su cálculo permite tomar decisiones en cuanto a las posibles medidas preventivas a aplicar. ¿Cuándo lo desarrollaron? A ver, fíjense de dónde viene el desarrollo. Lo desarrolló la Marina de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo entrenamiento de los reclutas y le caían redondos. No muertos, sino descompuestos, ¿no? Entonces dijeron, bueno, a ver, solucionemos esto. Entonces optaron por un índice y fíjense que acá están usando el índice para una actividad de entrenamiento, llamémoslo así, el entrenamiento militar en este caso. No es para el ambiente laboral. Bueno, pues este fue el origen. Y después los valores límite o TLB servían para determinar cuándo los reclutas podían recibir instrucción, o sea, o cuánto tiempo podían recibir instrucción. ¿Sí? Entonces los accidentes por calor disminuyeron y también el tiempo perdido por interrupciones. Antes de esto solamente se analizaba la temperatura del aire. Obviamente es un dato escaso la temperatura del aire, es un dato que es necesario, pero no suficiente.
Muy bien. La ISO 7243, recién acabo de mencionar su versión de 1989. Fue modificada en el 2005 y fue modificada en el 2017. ¿Y qué hace? Describe un método sencillo de utilizar en ambientes calurosos. Insisto, para establecer un diagnóstico rápido. ¿Cuál es la principal característica? La vamos a ver dentro de un rato. Rápido. Esa es su principal característica. Si ustedes quieren leer un poquito, hay unas 5 páginas en la NTP 322 que habla justamente de esto acá, de su primera versión. Fíjense que es 1990 y pico. Habla de su primera versión. Creo que también se las dejé como material optativo, si no me la dicen y se la cargo después. Me dicen en el foro, me dicen, no está en optativo la 3. Y si no ponen NTP 322 y les aparecen ponen en un buscador esto y les aparece en internet, ¿no? Bueno, repito, esto es legal descargarlo. ¿Está? Bueno, también incluye especificación de instrumentos de medición y valores límites de TGVH, tanto para los aclimatados y los no aclimatados. O sea, al principio no se hacía esta distinción. Las modificaciones posteriores de esta norma fueron justamente para esto, para incluir una diferenciación entre aclimatados y no aclimatados, y ya vamos a ver por qué. Es un método empírico que solo discrimina situaciones peligrosas. O sea que nosotros, ¿para qué hacemos el TGVH? Para saber si una situación es peligrosa. Si me dice que no, está todo bien, vamos sobre ruedas, seguimos sin problema. Si me dice que la situación es peligrosa, ¿quién me lo está diciendo? Me lo está diciendo el TGVH, que es un índice rápido. Pero yo vamos a ver, dentro de un rato que no nos vamos a quedar con eso. Deberíamos analizar otra cuestión, algunas otras cuestiones. Si no, nos convertimos en lo que dijimos nosotros en un principio, esto de una máquina de impedir. ¿Está bien? Puede ser que no se pueda trabajar y que haya que interrumpirlo. Sí, por supuesto. Ahora, puede ser que no. Habría que verlo. Habría que verlo, no está claro. Lo que está claro es que es un índice rápido y de entrada me dice, listo, siga trabajando. No, un momentito. O parás o haces otro análisis. Esa es la situación. Si no puedo hacer otro análisis, tengo que parar. Bien, continúo. Entonces, ¿cómo fue esa evolución histórica? Bueno, primero lo adopta esta repartición de Estados Unidos en 1972. Argentina fue media punta de lanza, lo adoptó en 1979 a través del decreto 351. ¿Está bien? Después aparece la ISO aparece 10 años después, aparece en 1989, que es una normativa internacional. Y la Asociación de Higienistas lo viene modificando, en el 90 empieza como a meterse en el tema y hace adaptaciones, y es tan serio el trabajo de esta Asociación de Higienistas que como que todo el mundo empieza a adoptar los valores de ellos. Todo esto acá lo hablamos dentro de 2 clases, cuando hablemos de ambiente, contaminantes químicos y biológicos, vamos a hablar de estos organismos. Por eso no me detengo acá. Pues si no, estaríamos como mezclando demasiadas cosas. ¿Sí? La resolución 295 del 2003 lo que hace es incorporar el estrés por frío y hace los retoques necesarios a la parte de calor. Bien. Principios del método de evaluación. ¿Sí? Principios del método. El cálculo del índice se basa en la producción interna de calor en el cuerpo o metabolismo. Esto ya lo venimos hablando. Metabolismo hablamos bastante en la clase pasada. Metabolismo, producción interna de calor o consumo metabólico, resultado de que de la actividad física que desarrolla. Si es liviana, moderada, fuerte, esa es la actividad que está desarrollando. ¿Sí? ¿Y cuáles son las características del ambiente? Las características del ambiente están relacionadas con la temperatura del aire, la temperatura húmeda natural y la temperatura globo. Todo esto se toma a través de, podríamos llamarle termómetros. Cada uno de estos termómetros tiene una serie de condicionamientos, ¿está bien? Si la temperatura del aire, la temperatura del aire también llamada temperatura de bulbo seco, tiene que tener un dispositivo que la proteja de la radiación.
porque si no estaría influida por la radiación, y yo no quiero que esté influida por la radiación. ¿Está? Así que tendrá, bueno, una capa de material reflectante, etcétera, etcétera. ¿Está bien? La temperatura húmeda natural o temperatura de bulbo húmedo. Esto es, en realidad lo que necesitamos es la humedad del ambiente, pero a través de la temperatura húmeda natural y a través del diagrama psicométrico podemos buscar esa relación. Entonces, bueno, esto acá que tiene, tiene una tela que envuelve el bulbo, está humedecida para tener la influencia del viento, etcétera, etcétera. Bueno, y la temperatura del globo, que es, esto ya lo saben ustedes, por el terciario, la esfera esa de 15 centímetros, pintada de negro humo, eso que sé cuánto. Entonces ahí sí queremos que capte la radiación. ¿Está? En el caso de temperatura del aire, bulbo seco, no queremos que capte la radiación. Acá sí justamente lo que queremos. Bueno, y acá lo que estamos tratando es de aproximarnos a la temperatura radiante, que es la otra que interviene. ¿Está? Bueno, generalmente esto acá, ya lo voy a decir dentro de un rato, pero bueno, generalmente estas tres cosas las hace un solo instrumento, es un instrumento como integrador que tiene los tres termómetros estos acá. Bien. Hablemos un poquito de cada uno. ¿Cómo adoptar o medir el metabolismo? Ya hablábamos de esto bastante en la clase pasada, ¿no es cierto? Bueno, ¿podríamos medirlo? Sí, podemos medirlo. ¿Qué tendríamos que tener? Algo como lo que tenemos acá en la foto. Un equipo, a través del consumo de oxígeno podríamos tener, pero bueno, estamos en lo mismo, es una... estamos fuera de su entorno, entonces tenemos esa medición es un tanto contaminada, por decirlo de alguna manera. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Y adoptamos valores de tablas. Ya lo vimos en la clase pasada, adoptamos valores de tablas. ¿Está bien? Entonces, repito, puede medirse a través del consumo de oxígeno del individuo o estimarse mediante tablas. ¿Está bien? Bueno, ahí tengo puse otro dibujo distinto, no el que se ve siempre, porque ya lo puse varias veces, el otro lo van a ver varias veces, este es otro distinto. ¿eh? Entonces ahí tenemos como todo integrado, ¿no es cierto? Ahí tenemos un termómetro convencional de mercurio, protegido de la radiación en un cilindro luminizado. El otro es un sensor recubierto de un tejido humedecido y ventilado de forma natural, no ventilación forzada. Y el otro es en el centro una esfera de cobre pintada de negro humo, que ustedes ya conocen. Esto acá es lo que me va a permitir determinar el de la esfera, ese que me va a permitir determinar el calor seco, o sea, la influencia del calor transmitido por radiación y convección. Ya vimos este término así, calor seco, lo vimos en la clase pasada, por eso decía que habría que darle una repasadita a lo que vimos en la clase pasada. Bueno, la ecuación fundamental no les va a resultar conocida, les va a resultar una cosa medio extraña, pero es esta la ecuación fundamental. ¿Está? Es esta ecuación fundamental que después se simplificó. Nosotros vamos a hablar ahora de la simplificada. Y bueno, y tenía una serie de valores para el índice K, en función de la vestimenta, ¿está bien? Pero bueno, ustedes no lo conocen así, sino que lo conocen de esta manera. Ustedes lo conocen de esta manera, que es la que está textual en la legislación argentina. Minar en el 57 propuso una fórmula simplificada que luego adoptó la Asociación de Higienistas. ¿Está? ¿Y cuál es esa fórmula simplificada? Y bueno, es esta. 0,7 temperatura de bulbo húmedo, más 0,2 temperatura globo, más 0,1 temperatura bulbo seco. En lugares cerrados, o si no hay carga solar, se podría simplificar todavía más y decir 0,7 temperatura bulbo húmedo más 0,3 temperatura de globo. Esto ya lo conocen ustedes, está en la ley y por lo menos lo han visto. Entonces esto sí les resulta ya más familiar. ¿Está bien? Ahora, lo que tal vez no les resulte tan familiar es esto acá. Ponderación de valores. Ya hablamos también en la clase pasada algo de ponderación de valores. ¿Por qué hablamos de esto? Porque cuando hablamos de metabolismo dijimos que a veces había que ponderar ese metabolismo en función de la... Bueno, en este caso hablamos de eso. Podemos tener una persona que esté sentada o una persona que esté de pie. Fíjense que en la foto hay una persona que está de pie trabajando y ¿dónde tiene mayor calor concentrado? Y a la altura del abdomen. Ahora es porque está inclinado, pero cuando está parado, a la altura del abdomen. ¿Y cómo se saca ese promedio? Ponderado por la altura del trabajador. ¿Cómo se saca? Bueno, depende.
Entonces, si está sentado es una cosa y está de pie es otra. Siempre es así. En cualquiera de los dos casos es así. El valor que dio el TGVH a la altura de la cabeza, más 2 veces la que dio en el abdomen, el valor de TGVH, es decir, medido con instrumento, ¿no es cierto? Más una vez la que dio en el tobillo. Eso dividido por 4 y me da, ¿qué me da? Un promedio ponderado del TGVH. ¿Está? ¿Y cuáles son esas alturas? Bueno, si está sentado, estoy leyendo lo que está ahí en color cremita. Si está sentado, el tobillo a 0,1 metro lo tomo, el abdomen a 0,6 metros y la cabeza a 1,10 metros. Si está sentado, como estoy sentado yo ahora. ¿Eh? Si estuviera de pie, ¿cómo lo tomo? O sea, ¿a qué altura pongo el instrumento? Eso es cómo lo tomo, ¿no? ¿A qué altura pongo el instrumento? Donde los bulbos de los termómetros queden a esta altura. Si está de pie, entonces a 0,1 metro el tobillo, a 1,10 el abdomen y a 1,7 la cabeza. ¿Está? Nada más que eso. ¿Cuál es el tema? Y que hay que elaborar un poquito más. Porque hay que hacer 3 mediciones. ¿Está bien? Si hay diferencia, hay que hacer 3 mediciones. ¿Y cuándo vamos a hacer esto? Vamos a ver dentro de un rato, cuando la diferencia entre una y otra sea mayor a un porcentaje. Dentro de un rato lo vemos eso. O sea, ¿cuándo decido hacer esto? Y bueno, si la diferencia entre las mediciones es mayor que tal porcentaje, como vamos a ver ahora. Ahí tenemos un dibujito un poco más sencillo como para que uno lo vea, ¿no es cierto? Alguien sentado y alguien de pie, como para no... ¿Está bien? Muy bien. Acá está lo que les decía entonces. ¿Cuándo consideramos que cuándo hace falta hacer esto? Y cuando la diferencia entre las mediciones a distinta altura sean mayores del 5%. ¿Está bien? Si yo tomé a la altura del tobillo y a la altura del abdomen y esas dos mediciones difieren en más de un 5%, y bueno, entonces tengo que hacer un promedio ponderado, tomar las 3 mediciones y promediarlas. ¿Está? No es ninguna historia, es simplemente eso. Si esto no ocurriera, o sea, si la diferencia es menor que el 5%, la diferencia, tomo una sola lectura a la altura del abdomen. Punto. Se terminó. Una sola lectura. Listo. Bueno, ¿durante cuánto tiempo? Pregunta que vamos a hacer siempre cuando hablemos de ruido también. ¿Durante cuánto tiempo vamos a tomar esto? Y bueno, dice que las mediciones, los valores medios deben ser de 1 hora, por lo menos. ¿Está bien? Y en la peor hora. En la peor hora. Bueno. También puede ocurrir esto. Si varían las condiciones ambientales, por ejemplo, distintos ambientes o lugares de trabajo. O sea, el trabajador va rotando por distintos trabajos. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer ponderaciones. ¿Del metabolismo o del TGVH? Depende. ¿Está bien? ¿Y aplicando qué? Aplicando esta fórmula, que parece una cosa rara, pero es simplemente sumar y dividir, nada más. O sea, ¿está bien? No es complicada. ¿Está? Bueno, entonces, ojo con esto acá. Porque si no nos quedamos en que el TGVH es simplemente vengo, pongo el aparato, mido, me subo la camioneta y me voy. ¿Está? No es así. Bueno, correcciones. ¿Qué correcciones hay que hacer? ¿En función de qué? De lo que nos dice la ley nuestra. Bueno, vamos a ver si lo dice tan así o no. A ver, metabolismo, hay que hacer alguna corrección. Y primero hay que seleccionar una categoría de trabajo. Ya lo dijimos esto, les mostré una tablita yo en la clase pasada, donde ya no aparecen más los valores de metabolismo en la tabla, con lo cual me complica un poco la historia. Aunque parece que de entrada la simplifica, van a ver que la simplifica para las cosas tontas, pero para las cosas que son un poquito, no son tan tontas, me la complica un poquito. Bueno, en el anexo 2, al seleccionar una categoría de la tabla 3, automáticamente se adopta un valor para el metabolismo. Luego, con esa categoría se ingresa a la tabla 2. Eso es lo que hicimos la clase pasada. No obstante, lo vamos a repasar ahora dentro de un rato. No interviene un valor numérico, interviene una categoría. Pero ¿qué pasa si hay que ponderar? Me la complica porque yo necesito el valor. ¿Está?
Avanzo. Bueno, entonces vamos a recurrir a cómo serían esos valores. Bueno, según la Asociación Estadounidense de Higiene Industrial, ¿cuáles eran esos valores? Bueno, si la carga de trabajo es reposada, significaba o equivalía a un gasto energético menor de 100. Si era moderada, entre 201 y 300. Esto lo dijo la Asociación Estadounidense de Higiene Industrial en 1971. Pero no es tan exacta a la que dice la Asociación de Higienistas. La Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales la va modificando cada 2 años, va haciendo más estudios. Y fíjense que ahora tienen unos valores, si bien son parecidos, está bien, pero bueno, menor de 115 sentado, menor de 180, o sea, entre 115 y 180, ligero. Entre 180 y 300, moderado, y así, o sea, hay una pequeña diferencia, ¿está bien? Ustedes pueden ver también la variante en la NTP, estoy leyendo lo que está en azul abajo de todo, NTP 1011 del 2014, ahí están los valores de la ISO, que también difieren un poquito. O sea, para que ustedes vean que la cosa no es matemática sencilla, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa con la ropa? Bueno, el intercambio a través de la ropa se efectúa por diversos mecanismos físicos. Lo vimos también en la clase pasada, o lo comentamos, y decíamos que ese intercambio a través de la ropa podía ser por conducción, por convección y por radiación. Esa K, C y R que están ahí en rojo. Así como por la transferencia del sudor evaporado, que sería la evaporación. ¿Está bien? Bueno, esto lo comento después, así no les voy complicando la historia ahora. ¿Cómo podemos corregir esos valores de la ropa? Bueno, la característica del vestido, y lo vamos a ver con más detenimiento para el tema de frío, la clase que viene, pero anticipo algunas cosas ahora. ¿Cómo se mide esa característica térmica del vestido? Se mide en una unidad cuyo símbolo es CLO, C-L-O, que viene del inglés, que quiere decir vestido. Bueno, el CLO ese tiene una equivalencia en metros cuadrados, grados Kelvin, dividido watt. ¿Está bien? Ahora, ¿qué me interesa a mí? Me interesa lo siguiente. ¿Cuándo puedo aplicar el índice este acá? Y bueno, pensemos cómo fue desarrollado. Fue desarrollado para un uniforme de trabajo de camisa de manga larga y pantalones. O sea, es aproximadamente a 0,5, 0,6 clon. No obstante, si la vestimenta que tiene el trabajador es otra, podemos hacer una corrección. ¿Cuántas correcciones nos habilita el anexo 2? 2 correcciones, no mucho más que eso. ¿Está? Ya lo vamos a ver. ¿Está bien? Bueno, siempre y cuando esa ropa no dificulte mucho ese intercambio de calor. ¿Está? Siempre y cuando pase eso. ¿Ok? Bueno, así que sí, ya tenemos entonces corrección por altura, corrección del metabolismo, corrección de la ropa. Son todos retoquecitos que podríamos hacerle aquí a ese índice. Hasta ahí vamos. A ver si me hacen alguna seña con el dedo. Angélica, Sarabia, Gisela, Marina, a ver Luciana, a ver alguna seña con el dedo, si me siguen o no me siguen. ¿Así o así? Angélica. Sí, profe, se va entendiendo. ¿Sí? Bueno, bien. Avanzo, entonces, valores límite. Los valores límite representan las condiciones bajo las cuales se cree, esto lo va a decir la ley después, se cree que todos los trabajadores sanos, hidratados adecuadamente y que no toman medicación pueden estar expuestos repetidamente sin sufrir efectos adversos para la salud. Esto es un promedio, obviamente, ¿no es cierto? Y no hay una línea, ahí vi la señal, Angélica, pero se te congeló la imagen, por eso insistí con la pregunta. No existe una línea definida entre niveles seguros y niveles peligrosos, o sea que siempre va a hacer falta, ¿qué cosa? El criterio profesional. Y acá lo digo. Al no existir niveles seguros, siempre se requiere el juicio del profesional actuante y de un programa de gestión. ¿Programa de gestión de qué? Programa de gestión del estrés térmico.
Si existiera riesgo, ¿qué se puede hacer? Y se puede establecer un régimen de trabajo-descanso, una alternancia de puestos, o sea, hay soluciones para tomar. Bueno, esto está en los gráficos, un poquito más explicado. Ahí es acá donde salen los tiempos de descanso. Avanzo porque después lo vemos en unos ejemplos. Y acá hay una fórmula para calcular cuánto es el tiempo de descanso. No me detengo ahora en esto acá. ¿Está? Bien. El TLB es la denominación que usa la conferencia de higienistas, que después adoptan muchas reglamentaciones. Por eso a veces, incluso el anexo 2 nuestro dice los TLB, usa hasta el término de la Asociación de Higienistas, ¿está bien? Pero bueno, serían los valores límites, ¿no es cierto? El TLB es la temperatura a la cual hay un peligro de calor presente, ya sea para un trabajador aclimatado o para uno no aclimatado. Alcanzado ese límite, ya sea por factores ambientales, o sea, porque tengo una temperatura, una humedad relativa muy alta o una temperatura radiante muy alta, o porque está haciendo una actividad de mucha intensidad, ¿sí? De cualquiera de las dos formas, los controles son necesarios, hablo de controles ahora, los controles son necesarios para prevenir enfermedades relacionadas con el calor.